Tiempo de cosecha en la dinámica del reino. Usted siempre va a encontrar en la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? El trabajo, la actividad, ¿sí?, que desarrollamos, que en este año se va a incrementar en el nombre de Jesús. Nosotros, mis hermanos, en la palabra vamos a encontrar relacionado con esta palabra, con la palabra cosecha, dos palabras fundamentales, ¿sí?, que es la mies y la siega. Nosotros vamos a encontrar que continuamente en la palabra se relacionan estas dos palabras con la actividad de la cosecha. ¿Sí? Estas tres palabras están muy emparentadas y están entrelazadas entre sí. La cosecha, la mies, ¿sí?, la siega, nosotros lo vamos a encontrar continuamente. Y sobre todo en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a encontrar estas palabras en el Antiguo Testamento que habla de las labores, ¿sí?, de los israelitas de aquel entonces. Nosotros vamos a encontrar desde el principio de la Biblia, vamos a encontrar esta palabra que se relaciona con los cultivos, que se relaciona con los campos, que se relaciona con el cuidado de los campos, pero también se relaciona con el poder bendecir a Dios con la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado. En aquel entonces los israelitas, el tiempo de la cosecha era un tiempo de alegría, era un tiempo de gozo. ¿Por qué? Porque ahí ellos, una vez que entraron a la tierra prometida, ¿sí?, ya dejaron de comer el maná y comenzaron a comer y a producir todo lo que la tierra les daba. Pero ellos empezaron a trabajar, como recién decía Brian, ¿no? Así que nosotros vamos a encontrar en aquel entonces todo lo relacionado a la siembra, a la cosecha, vamos a encontrar relacionado a los cultivos, lo vamos a encontrar relacionados a los israelitas, siempre con esta actividad. Y como yo recién decía, que para ellos era un tiempo de alegría, era un tiempo de gozo. Usted sabe que el tiempo de Pentecostés era una fiesta especial de los judíos, ¿sí? No vamos a hablar del Pentecostés en esta noche, pero era una fiesta principal de los judíos, donde ellos, de los israelitas, donde cuando ellos cosechaban, hacían la siega, ellos tenían que apartar una parte para Dios, ¿sí? Esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, si me da una mano, Efra, el versículo 16, ¿sí?, para que nosotros nos vayamos introduciendo en este año. Si bien Gustavo estuvo ministrando el domingo pasado sobre algo de esto, pero lo encaró por otro lado. Yo lo voy a encarar por este lado, ¿sí? Dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 17, ¿sí? 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Vamos al 19. Dice, no ofrecerás 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y eso ya es otro tema también. Pero para los judíos, el tiempo de la cosecha se relacionaba con su trabajo, se relacionaba con el sustento, pero también se relacionaban con Dios. No sé si me entienden, porque el fruto de su tierra, sí, tenían que darle una parte a Dios. Así que el tiempo de la cosecha en aquel entonces era un tiempo de alegría y era un tiempo de gozo. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver el tema de la cosecha, tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Se habla también en el Nuevo Testamento, pero tiene que ver con el trabajo de predicar el Evangelio y recoger los frutos de lo que se sembró. Tiene que ver con el reino de Dios. Nosotros vamos a encontrar,
¿sí? Muchos versículos que se relacionan con el reino de Dios, que se relacionan con la semilla, con la siembra y con la cosecha, ¿no es cierto? Pero también nosotros vamos a ver a Jesús hablando de todo esto en parábolas, ¿sí? Siempre Jesús hablaba sobre la cosecha, sobre el reino de Dios, sobre la siembra, sobre la siega, relacionándolo en parábolas para que la gente pudiera entender, y sobre todo sus discípulos, para que pudieran entender cuál era el trabajo a lo que el Señor nos mandó. Sí, se relacionaba también, nosotros podemos ver, si usted ve el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba en parábolas o hacía alguna comparación, él se relacionaba con la pesca, con la ganadería, con la siembra, con la cosecha, con el cultivo de los campos, con el trabajo de la alfarería. Para ellos eso era muy común, porque era el trabajo de la gente de aquel entonces. No había empresas, ¿sí? No había empresas donde la gente trabajaba, sino estaba relacionado con todas estas labores. Así que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a los israelitas, como recién decíamos, que ellos se alegraban en el tiempo de la cosecha, ¿sí? Por los frutos que ellos recogían, pero también nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que lo que tiene que ver con la cosecha tiene que ver con la salvación de las almas. Continuamente Jesús hablaba y se relacionaba, ¿sí?, con todo el trabajo de que se hacía en la tierra para poder cosechar las almas para Dios. Usted sabe muy bien que la semilla es la palabra, pero también somos nosotros la semilla que se siembra en la tierra o el campo son las personas. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a Mateo capítulo 13. Esto es una pequeña introducción que también va a servir como base para todos los predicadores en todo este año, que nos basemos en la siembra y en la cosecha, ¿sí? Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 30, cómo Jesús hablaba del trigo y la cizaña. Decía: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi grano. ¿Sí? Continuamente Jesús hablaba de esto. En el versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús continuamente relacionaba la cosecha, la siembra, la siega, la mies y la semilla con el trabajo de salvar almas para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Marcos 4:29. Marcos 4:29 dice la palabra así: y cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete, ¿qué cosa? La hoz, porque la siega ha llegado. Siempre Jesús dando a entender la cosecha de almas. Lucas 10:2 dice así: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies, ¿sí?, que Él es el dueño de la mies, que envíe obrero a su mies. Así que el vocabulario de Jesús era constantemente. ¿Para qué? Para dar a entender que el tiempo de la siega, que el tiempo de la cosecha, el tiempo de recoger los frutos, era ese el tiempo. Era ese el tiempo. Ahora, yo lo que me quería referir en esta noche
al trabajo que se hace en un campo de siembra y cosecha. ¿Alguno sabe cómo se hace? No. Bueno, yo tampoco. Estamos al horno. No, saben que tengo un amigo que lo conozco desde muy joven, hace poco, que jugábamos junto al rugby. Este chico es ingeniero agrónomo y se fue a vivir a Belleville, a Córdoba, del cual le estoy predicando continuamente, más en este tiempo que le estaba preguntando sobre todo el tema de la siembra y la cosecha. Cada 2 días le estoy mandando un versículo. Me dice, mirá que soy muy duro, no importa, yo te voy a seguir. Dice que la palabra es como un martillo que rompe las peñas, dice, ¿no? Y le estoy predicando la palabra. Pero una de las cosas que le pregunté es cómo es el tema de la siembra y la cosecha. Y él me tiró algunos puntos, ¿sí?, que me interesaron porque tiene total relación con lo que nosotros hacemos. Usted, mi hermano, aquí en esta noche no vino a aprender a sembrar ni a cosechar su tierra. Si tiene campo, gloria a Dios. Usted lo que viene acá, lo que yo vengo acá, es saber sembrar y saber cosechar. Nosotros debemos entender este año que por causa de una palabra que soltó nuestro apóstol, abrió un ambiente en el cual estamos dispuestos para poder cosechar almas para el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Abrió un ambiente en el cual viene de parte de Dios para que usted y yo, todo lo que hemos sembrado en estos años o lo que sembremos en este año, lo vamos a cosechar para la gloria de Dios. No hay cosa mejor que cosechar almas para Dios. Por eso vamos a ir viendo un poquitito lo que yo les quiero compartir. Entonces, cuando yo le pregunté a mi amigo cómo es el tema de la siembra y la cosecha, me dijo, mirá, se comienza con una inversión, así me dijo, pero muy grande, de materia prima, que viene a ser la semilla, ¿sí? Se necesita mano de obra, se necesita maquinarias y mucho tiempo invertido. Me dice, ¿sabés cuánto sale una bolsa? ¿Cuánto cuesta una bolsa de semilla para poder sembrar una hectárea? Una hectárea tiene 1000 metros por 1000 metros. Sale $200, alrededor de 13.000 pesos, una hectárea. Y un gringo, un colono, un chacarero, no tiene una sola hectárea. Tienen muchas hectáreas. Después me dice, el costo para sembrar una hectárea, aparte de la semilla, dice cuesta alrededor de $1.000, alrededor de 63.000 pesos, dice, para sembrar esa sola hectárea. Así que es una barbaridad. Después dice, tenés que tener el campo preparado. Tenés que tener el campo desmalezado. Tenés que tener la tierra removida, preparada para poder cosechar. Tenés que tener en cuenta que una vez que está sembrado, después de hacerlo con un buen clima, porque si llueve no podés entrar a trabajar al campo. Tenés que tener en cuenta el clima, porque el trabajo es a cielo abierto. Tenés que tener en cuenta los insectos. Tenés que tener en cuenta los hongos. Tenés que tener en cuenta las enfermedades que atacan contra lo sembrado. Dice, si uno quiere ver frutos de lo sembrado, tiene que llover entre 25 y 30 milímetros por semana, sin que haya granizos, tornados o agua de más. ¿Qué hacemos? Y me quedo en casa, me pongo kiosquito. ¿Sí? Porque para nosotros es muy fácil desde aquí, desde la ciudad. Hablamos de los colonos que tienen chata, que tienen esto, que tienen el otro. Pero un domingo a la mañana, cuando usted y yo estamos tomando mate en casa,
ellos están en el medio del campo viendo qué es lo que está pasando con el campo. ¿Sí o no? Es así. Entonces me dice, amigo, dice, se arriesga mucho, tanto en la siembra como en la cosecha. Se arriesga mucho tiempo, se arriesga mucho dinero. Hay a veces que no vemos a la familia, hay veces que no disfrutamos por estar trabajando en el campo. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas que estamos viendo recién, lo que respecta a lo que se necesita para sembrar, la inversión que hay que tener, el cuidado que hay que tener, o entender el tiempo, o ver las situaciones que se generan cuando se siembra algo, es lo mismo que cuando nosotros estamos sembrando en el Señor, mi hermano. Usted sabe esto. Aquellos que les gusta predicar, aquellos que les gusta seguir a las personas, le ocurre lo mismo. Porque la inversión es mucha, es el tiempo, es la dedicación. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que mejor no hagamos nada? No, tenemos que seguir haciéndolo. Hay muchas situaciones que se generan en la siembra y en la cosecha de la palabra de Dios. Yo puedo en esta noche mostrarle muchos versículos que a veces en la predicación del Evangelio de los Apóstoles habían situaciones que se generaban para desviar a la gente de la fe. Hay muchas situaciones que se nos generan, a mi hermano, como hijo de Dios, en el trabajo de sembrar la palabra. En los graneros, a veces nosotros podemos ver los frutos que vienen, los frutos que se empiezan a generar y al tiempo se diluyen, o por un hongo, ¿sí? O por ser infectado por algún insecto, que puede ser falta de fe, alguna problemática en el hogar de esta persona. Se generan muchas situaciones y hay a veces que nuestra fe se decae por causa de estas situaciones. El chacarero también a veces se decae, pero ellos siguen avanzando y creyendo que lo que sembraron lo van a recoger. Mi hermano, quiero instarte en este año que a pesar de las circunstancias que ocurran, cuando prediques la palabra, cuando des el testimonio, cuando ores por una persona, que va a haber situaciones que a veces vos no veas los frutos. ¿Pero por qué? ¿Porque no hiciste bien el trabajo? Sí, lo hiciste bien el trabajo. Pero también, como hay en otra ocasión, también suele surgir la cizaña. Y usted sabe que la cizaña es casi idéntica que el trigo, que puede generar situaciones. Y se nos generan situaciones y decaemos en la fe. Pero mi hermano, la semilla que está sembrando es buena semilla, de la cual tenemos que preparar bien el terreno y tenemos que seguir avanzando para poder cosechar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo te animo, mi hermano, que en este año, a pesar de estas situaciones que me comentaba mi amigo, tenemos que seguir avanzando. Todo esto lo podemos relacionar con las trabas que a veces se generan en predicar la palabra y ver los frutos. Fíjese lo que dice en Juan, capítulo 4, 35. Yo creo que lo quería leer no sé si tenemos varias versiones, Efraín. ¿Tenemos Dios habla hoy? Fíjese, Juan 4:35, que ahí lo tenemos al versículo. Dice, después de sembrar el trigo, le decía Jesús a los discípulos y a los apóstoles, le decía, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha, como sabiendo y entendiendo que el trabajo que ellos hacían en el campo, sabían que en un tiempo lo iban a recoger. Pero a veces en ese tiempo, que ellos sabían que tenían que recoger los frutos, a veces se dejaban estar. Y a veces pasa como nosotros, mi hermano. A veces nos dejamos estar en el tema de la predicación. Y a veces por alguna circunstancia
o por algunas cosas de nuestras vidas personales, dejamos de predicar, dejamos de anunciar, dejamos de orar y dejamos de interceder por las personas que necesitan a Cristo. A los discípulos les pasaba esto. Jesús le dice, ustedes después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, dice, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Jesús le estaba declarando que lo que le estaba ministrando él era algo seguro, que por más que los discípulos decían que faltaba mucho tiempo, Jesús le estaba diciendo, ahora es el tiempo de cosecha. Ahora es el tiempo de levantar la cosecha. Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos. ¿Por qué dice? Toda esa gente viene como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Jesús le decía, Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente. Quiere decir que hay un pago. Quiere decir que hay una recompensa por el trabajo y por la labor de anunciar y levantar la cosecha que viene en Dios. Recién nosotros escuchábamos a Daniel, que me sirvió tu testimonio, que él le predicó la palabra a este familiar o este amigo, no me acuerdo quién era. Pero ¿qué pasa? Otra iglesia levantó los frutos. Daniel podría decir, bueno, pero no predico más porque yo quiero ver los frutos y yo quiero comer de este fruto. Pero debemos entender que los frutos que nosotros recojamos no es para nuestra vida, sino es para la gloria de Dios. Toda persona que usted le predique, toda persona que usted ore, toda persona que usted abrace y le demuestre el amor de Cristo, es para entregársela al Señor. Si bien usted recibe una recompensa, mi hermano, los campos están listos para la siega, las personas están listas para que le prediquemos y le abracemos, pero tiene que entender que la gloria se la lleva el Señor. Fíjese lo que dice la palabra en 1 Corintios. Hay cositas más interesantes también para poder compartir. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, en los cuales nosotros también tenemos que entender. Acá había una situación en la iglesia de Corinto. Había una cierta puja entre la gente porque a alguno le gustaba como predicaba Nahuel, el otro le gustaba como predicaba Gustavo, el otro le gustaba como predicaba el pastor, otro la pastora, y había una cierta disputa. Pero Pablo le decía, miren, el asunto es así. Dice, yo planté, yo sembré la semilla. Vino Apolos, que era otro hermano en Cristo, dice, y regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Quiere decir que usted puede sembrar una semilla, muy buena semilla, en muy buena tierra. Pero quizás viene otro hermano y le sigue hablando de Cristo. Y quizás ese hermano levante la cosecha. Pero debemos entender que nosotros no somos parte del crecimiento de la persona. Que el Espíritu Santo de Dios trabaja en la persona y que Él, cuando Él quiere y en el tiempo que Él quiere, esa persona vaya a los pies de Cristo. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Pero qué quiere decir esto, pastor? ¿Que no tengo que trabajar? No tiene que trabajar. Tiene que salir a trabajar porque hay pago. Hay una recompensa para aquellos que trabajan en el Señor. Quiero seguir un poquitito más adelante. Sigo charlando con mi amigo, porque le sigo preguntando. Y mientras le pregunto, le dije, mirá, digo, Gastón, en la Biblia está lleno de versículos que hablan de la siembra y la cosecha, del cultivo, del labrador, y papá. Y cada día y medio, tácate, de un versículo. Entonces le pregunté, le digo, ¿tienen algún problema
cuando se cosecha? ¿Tienen alguna dificultad cuando tienen que cosechar? Sí, me dice. Porque no hay muchas máquinas para trabajar en Argentina. Las máquinas son muy caras, las cosechadoras son muy caras. Y hay muy pocos que tienen cosechadoras. Pero ¿qué pasa? Hay empresas que se encargan de tener cosechadoras, que uno las contrata y vienen con las cosechadoras, vienen con la gente, vienen con los chimangos. ¿Saben lo que es los chimangos? No es el que... ¿Usted sabe lo que es el chimango, no? Ahí la hermana. Es lo que... donde cae, que tiene una tolva y después lo tira en el camión. Vienen con todas las maquinarias, vienen con los camiones, vienen con las casas rodantes que son de campañas para que la gente pueda vivir ahí quizás una semana o 15 días. Dice, amigo, no, eso es un problema en Argentina. Y dice, comienzan cosechando desde el norte de la Argentina y vienen bajando, dice, hacia el sur de Argentina. Lógico, no hay una sola empresa, hay muchas empresas. Dice, hay colonos que tienen máquina y lo pueden cosechar, pero hay otros que tienen que estar esperando, porque en el tiempo de la cosecha, y gracias a Dios que Argentina es el granero del mundo, dicen, ¿no es cierto? Tenemos campos, tenemos buena tierra, tenemos semilla y tenemos buena mano de obra. Dice, pero vienen trabajando desde el norte. Le digo, ¿y se puede llegar a perder esa cosecha? Dice, a veces sí, pero es muy raro, dice, porque se puede llegar más allá de que no hay tantas mano de obras y máquinas, se puede llegar a cosechar a tiempo y en forma. Y cuando me dijo esto, saltó un versículo en mi vida. Porque qué feo que se nos pierda la cosecha a nosotros. ¿Usted no se pone mal cuando le habla a alguien, ora por alguien y el Señor hizo algo y después no te veo más? ¿Usted no se pone mal? Yo me pongo mal. Nos ponemos mal. A veces nos duele eso. Porque le entrega todo. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. No quiere decir que no me importe. Pero el crecimiento lo da el Señor. El trabajo uno lo tiene que hacer. Pero cuando mi amigo me compartía esto, me vino el versículo que está en Mateo capítulo 9, versículo 37. ¿Qué dice ahí? Siempre Jesús refiriéndose al cultivo, a la siembra y a la cosecha de las almas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, ¿qué cosa? La mies. Los campos están listos para la siega, están blancos. Usted nunca fue por la ruta y ve los trigos, ve el trigo y ve como esto, que gracias a Dios que Keki tuvo la gracia de poder traer esto. Usted ve los campos y ya dice, ya está la cosecha. Cuando íbamos con el apóstol que viajábamos, él conoce mucho de campo y él te decía, aquello es soja, aquello es sorgo, aquello, esto, y ya está listo para la cosecha, de acá una semana ya lo levanta. Te explicaba todo porque él se crió en el campo. Pero Jesús dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. El trabajo que hay que hacer, mi hermano, es mucho. ¿Qué estaba diciendo Nahuel cuando arrancó la reunión? 20 personas muertas. ¿Qué, pastor, usted me está echando la culpa? No. Pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que hacer como la gendarmería o como la policía, que van después que pasó los hechos. Nosotros nos tenemos que anticipar a los hechos. ¿Pero cómo, pastor? Orando, predicando, llevando la buena semilla, la palabra de Dios. Jesús le dijo, a la verdad, la mies es mucha, el trabajo de cosecha es mucho, mi hermano. Dice, más los obreros, más las cosechadoras, más los chimangos, más los camiones, más la mano de obra,
son pocas. Jesús le dijo en el otro versículo, rogad pues al Señor de la mies. ¿Por qué? ¿De quién es la mies? ¿De quién es el campo? ¿Y de quién es la semilla? Tuya. Entonces, si es de otro, es del Señor. Con mayor preocupación nos tenemos que ocupar, porque el campo es del Señor, la mies del Señor. La semilla del Señor. La gente es del Señor. Nos llamó, mi hermano, a predicar el Evangelio. Hay trabajo, mi hermano. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero, ¿a dónde? A su mies. Yo sé que en esta noche hay gente que va a decir, Señor, yo quiero trabajar este año. Yo quiero ser un cosechador. Yo quiero ser una persona que levante la cosecha, la mies, porque ya están los campos listos para la cosecha. Ahora, ¿dónde vamos a meter esa cosecha? Y ya con esto terminamos. Mateo 3:12. Mateo 3:12. Siempre Jesús hablando de la siembra y la cosecha. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo, ¿en dónde? En el granero. 13:30 de Mateo. Recién lo hemos leído. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, hablando del trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Mi hermano, años hablamos de graneros en nuestra congregación. Solo un granero. ¿Usted quiere recoger frutos? Abra su casa como granero. Porque esas personas que entran en su casa son las personas que usted le habló en su barrio. Son las personas que usted estuvo orando. Son las personas que usted estuvo preocupada. Esa persona, esa vecina que tanto necesita del Señor, que usted está orando. Abra su casa 1 hora por semana para que sea un granero para el Señor y recoger los frutos en el granero. Porque si no hay graneros, ¿dónde vamos a poner la cosecha? Pero pastor, tenemos la iglesia. Sí, muy bien. Pero nuestro ministerio, la visión de nuestro ministerio es abrir graneros. Y por causa de que hay una dirección, nosotros tenemos que ser obedientes. Y vamos a ver la bendición de Dios. Porque dice la palabra, que nosotros ya lo hemos leído en el Juan 4:35, Juan 4:35, que recién lo hemos leído, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. ¿Se acuerdan quién le dijo Dios, alzad vuestros ojos hasta donde tus ojos vean? Abraham. Alcen nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Según lo que veamos, es lo que vamos a recoger y lo que vamos a cosechar. Alzad vuestros ojos, hermano. La cosecha está lista. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Señor, yo quiero ser parte de esta gran cosecha de estos últimos tiempos, porque Cristo viene pronto. Usted y yo vamos a ser parte para que otros reciban la vida eterna. Así como usted un día recibió la palabra y alguien fue y cosechó en su vida, usted tiene que ser un segador. Usted tiene que ser una persona que empiece a dar fruto.
para que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¡Ja! Porque en esto es verdadero, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Saben que en la Santa Cena de la Abundancia, cuando hicieron pasar a los pastores adelante con su familia para dar la Santa Cena, me hizo sentir el espíritu de darle alguna palabra, la misma palabra, a varios pastores, a varios hermanos. Yo le decía: vas a recoger fruto donde vos no sembraste. Así. Y tuve testimonio de pastores. Me dijeron: pastor, no sabés lo que me pasó. Me pasó esto, esto y esto. La palabra que vos me diste. Vas a recoger fruto donde no sembraste. Quizás en el lugar donde no pasaste nunca y un día le diste una palabra, un día te encontraste con alguien, le diste la palabra y esa persona creyó en el Señor. Y es salvo él y toda su casa. Mi hermano, si hay una iglesia que no predique el evangelio, no es iglesia. Si hay una iglesia que no busca al perdido, no es iglesia. Este año se tiene que manifestar esto. El apóstol abrió un ambiente. Nosotros tenemos que caminar en eso. Y tenemos que empezar a ver los frutos. Y los frutos no es solamente de lo que hemos puesto aquí, que son cosas personales, que está muy bueno. Pero tenemos que mirar los campos que están listos para las ciegas. Hay muchos lugares para predicar. Muchos lugares. Oremos al Señor, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que vayamos a esos lugares y prediquemos la palabra de Dios. Amén. Así que hay salario para el que trabaja. ¿Cuántos quieren recibir salario? A él nos encanta recibir salario. Pero este salario es diferente al salario que usted percibe mensualmente. Es un salario espiritual. Es de vida eterna y de gracia de Dios. Que hay cosas que quizás venimos orando por años, que no la conseguimos, pero por causa de estar en la obra de nuestro Dios, se empiezan a abrir ambientes que por años estuvimos orando. Amén. Yo sé que es una palabra bastante desafiante. Es una palabra muy directa. Pero necesitamos abrir este año, mi hermano, con el trabajo, con el crecimiento. La gente está necesitada de Cristo y vos tenés una palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche.